buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Fría tarde, hermosa tarde, soleada tarde, pero fría tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo fue ese fin de semana? Marisol, bienvenida. Hoy madrugaste. Espero que la estén pasando bien, que el fin de semana haya sido bueno, bendecido, tranquilo. Margarita, mi paisana del corazón, Dios te bendiga. Espero que todo esté por allá caminando más o menos con la bendición de Dios, que tu papi esté recuperado o por lo menos más tranquilo. Y bueno, tenemos que felicitar a Margarita, es abuelita otra vez, tiene una hermosa nieta preciosa. Y Marisol por ahí está anotada también, ya le falta poco. A ver, ¿quién más está por aquí? Cristina, está Elizabeth. Elizabeth, tú siempre aquí cerquita. Magali también, buenas tardes, Dios te bendiga. Y por allí a Nancy. ¡Oh, qué gusto! Qué gusto verte también, que estás por aquí conectada conmigo. Bueno, les decía Cruzita también, bienvenida, que estamos en una fría tarde, pero hermosa. Si estuvieran por aquí, saliera esta mañana el técnico y yo salimos a caminar un poquito. Joana, bienvenida. Y la brisa era tan fría que no pudimos ir muy lejos, a pesar de que creíamos que habíamos salido bastante abrigaditos, pero realmente la brisa fue mucho más fuerte que lo que nosotros llevábamos para protegernos. Pero igual, caminamos hasta el final de la calle y regresamos. Y ya sabemos que para mañana tenemos que ir más empacaditos porque estaba muy frío. A ver, Emma de Conde está aquí con nosotros, Claudia, Susana, Marilyn y no sé quién más, tal vez se me pasaron algunos nombres. Bienvenidas a todas las que están con nosotros en esta tarde, en esta hora. Damos gracias a Dios porque pues todavía nos mantiene con vida y salud, ¿verdad? El resto de la familia también está relativamente bien. Hoy estamos de fiesta porque nuestra nuera Gabriela está cumpliendo año y le deseamos a Gaby muchas bendiciones del cielo, mucha salud, mucha alegría y prosperidad para que Dios la bendiga en el transitar de la vida. Así que feliz cumpleaños, happy birthday to you y que Dios te bendiga, Gaby, es el mejor deseo de nosotros. Alba está por aquí, Albita López, Griselda también, María Aleida creo que dice que está por aquí. Josefina, ¿cómo estás? Bendiciones. Y bueno, por ahí se seguirán anexando muchas otras personas. Mónica también está con nosotros en esta tarde. Ya veo un buen grupito, ¿no? A ver qué les comento. Bueno, primero que nada, quiero recordarles que la semana próxima no vamos a tener el estudio el lunes, ¿no? Es la semana de Acción de Gracia. Estamos un poquito complicados con varias actividades y varias cositas que hay que preparar y no quiero comprometerme y tener así como que más estrés del necesario. Así que por eso no vamos a tener nuestro estudio el lunes próximo, ¿ok? A ver, que el frío me pone la nariz chorreadita. Muy bien. Pero luego, a la semana siguiente, si Dios nos da vida y salud, pues estaremos con el último estudio de mujeres poco conocidas de la Biblia. ¿Por qué? El último, bueno, el último porque llega a diciembre. Yo personalmente había planificado todavía dar 2 estudios más las primeras 2 semanas de diciembre, pero tenemos un compromiso importante que cumplir y vamos a viajar
para cumplir ese compromiso con nuestra familia. Es un asunto familiar, no es nada de otra índole. Y creo que hay momentos en los que tienes que poner tus cosas personales a un lado y irte para poder ayudar a alguien que necesita. Y ese va a ser el caso. Nos vamos a ir para cumplir con una ayuda especial que alguien de nuestra familia necesita. Entonces, pues ya no estaremos aquí. Ya en el mes de diciembre, ustedes pueden disponer de los lunes en las tardes. Puede ser que en algún momento, si se puede y hay la oportunidad, por allí les pongo un videíto, un saludito o algo, pero no me voy a comprometer con estudios ni con clases hasta que comience el próximo año, que sí tendremos algunas actividades especiales que cumplir. Para mí ha sido un placer, un honor, un privilegio estar con ustedes todos los lunes en las tardes. Y créanme, he aprendido mucho, he tenido que investigar mucho y todo eso pues se traduce en bendición, ¿verdad? Así que estamos contentos porque Dios nos dio el privilegio durante todo este año de tener tantos estudios de mujeres de la Biblia. Díganme, ¿ustedes las conocían a todas? ¿O algunas de ellas las escucharon por primera vez? ¿O nunca se habían imaginado que detrás de ese nombre, de esa persona, había tanto para aprender, tantas lecciones? Díganmelo por allí porque quisiera saber qué tal les ha parecido esto, ¿no? Porque no hicimos el estudio de Sara, no hicimos el estudio de mujeres muy conocidas de la Biblia, sino más bien algunas mujeres que en realidad conocíamos muy poco y sabíamos muy poco de ellas. Así que creo que ha sido beneficioso y de ahora en adelante, pues cuando nos mencionen a la mujer de Tecoa, yo sé quién es ella. Y cuando nos mencionen a Noadía, yo también la conozco. Yo sé quién es Noadía y yo sé quiénes son esas mujeres. Y algunas de ellas, pues, aunque eran más conocidas, tuvimos la oportunidad de estudiar más a fondo sus vidas, sus enseñanzas y, ¿por qué no?, aplicar algunos de esos consejos a nuestra vida o compartirlos con otros. Voy a terminar de saludar por aquí a Erika. Dios te bendiga, Erika. María Aleida, creo que dice por allí, no estoy segura. A Mónica, creo que la saludé, a Claudia también. Así que ya una vez terminados todos esos saludos, les recuerdo que el lunes que viene no tendremos el estudio, sino al siguiente, ¿ok? Entonces, vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta tarde. Dios y Padre nuestro, agradecidos estamos contigo porque en tu bondad y misericordia nos das una oportunidad más de compartir juntos el estudio de tu palabra. Han sido lecciones grandes las que hemos aprendido. Hemos ido así como que investigando un poquito más profundo detalles que hay detrás de los nombres de estos personajes, porque todos en algún momento nos dieron lecciones muy importantes para nuestra vida. Permite que así siempre podamos estudiar tu palabra, entendiéndola, analizándola, aplicándola a nuestra vida, para que sea útil para nosotros y útil para compartir con otros. Guárdanos en esta tarde en el estudio y que sea tu Espíritu Santo quien dirija todas las cosas. Te lo pedimos y te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro personaje de hoy, vuelve otra vez esto por aquí a decirme que me reconecte en Facebook. Los que están en Facebook, díganme si están viendo bien. Yo voy a dejar que esto siga. Y acuérdense que queda grabado en YouTube en Mujer de Visión Humana, Mujer de Visión Humana. Por si en algún momento en Facebook
se corta la transmisión, allí ustedes la pueden ver completa. Muy bien, el personaje de esta tarde, déjenme decirle, me dio mucho trabajo conformar la secuencia que quiero llegar con ustedes en este estudio. ¿Y por qué me dio tanto trabajo? Me dio tanto trabajo porque este personaje llega a aparecer en la Biblia en medio de muchos otros personajes que jugaron papeles importantes y que colocan el marco histórico donde encontramos a esta mujer. ¿De quién vamos a hablar en esta tarde? Vamos a hablar de una mujer que reinó, una reina, y no una reina que se recuerde con mucha alegría. De hecho, yo creo que muchos comentadores que hablan de ella no encontraron demasiado halagos para referirse a la tan conocida reina Atalía. No consiguieron halagos porque parece mentira. Llené 2 papeles escribiendo todo lo que encontraba de Atalía y no podía encontrar cosas buenas. Atalía fue una mujer mala, una mala mujer, una mala reina, una mala esposa, una mala madre, una mala abuela, una mala político. Todo lo que se dice de Atalía se resume siempre con la palabra mala. Así que fue difícil conseguir atributos, si es que realmente, aún en medio de tantas cosas malas, hubo algo que se pudiera decir no fue tan malo. Tengo aquí en mis anotaciones varias cosas para compartir con ustedes y espero que ustedes las puedan compartir en sus grupos de estudio, en sus grupos de reuniones, porque eso es lo grande de esto, ¿no? Que uno pueda conversar con otras personas sobre esto. Primero déjenme decirles que el nombre de Atalía, contrario a todo lo malo que encontré, significa Dios es exaltado. Lo menos que hacía esta mujer en su vida era exaltar a Dios, pero Atalía significa Dios o Yahvé es exaltado. ¿Dónde encontramos referencias de Atalía en la Biblia? Pues las encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 8, versículo 26, y en el capítulo 11 de Segunda de Reyes, del versículo 1 al 20. Repito, Segunda de Reyes 8, 26 y Segunda de Reyes 11, del 1 al 20. También encontramos la historia de Atalía en Segunda de Crónicas, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24, versículos 7, 8, 9, 10, por allí encontramos. Así que tanto en Reyes como en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas aparece la historia de Atalía. En Segunda de Reyes hay datos que se sustraen, no se dan y que los ampliamos en Segunda de Crónicas. Así que habría que leer los relatos en esas 2 referencias para que podamos añadir algunos de los puntos que vamos a hablar en esta tarde. Atalía fue una mujer, una buena hija de su mamá y de su papá. ¿Por qué digo buena hija de su mamá y de su papá? Porque su papá fue Acab y su mamá fue Jezabel. Así que cuando ustedes escuchan que Atalía era la hija de Acab y Jezabel, entonces tienen que llegar a la conclusión que llegué yo. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Bueno, por eso es que se dicen tantas cosas malas de Atalía. Era una persona egoísta
y sumamente dedicada y entregada a la idolatría. Estaba casada con Joram, rey de Judá. Y tuvo varios hijos, pero el que más se menciona y del que más se dice en la Biblia es de Ocosías. Esta mujer, como la define el comentario bíblico, voy a usar las mismas palabras del comentario bíblico, era una mujer de espíritu turbulento y sanguinario como su madre Jezabel. Si tú quieres repasar un poquito de Jezabel, yo te invito a que vayas a mirar el video que está allá en Mujer de Visión Humana en YouTube, y allí vas a poder repasar esto. Atalía era una mujer centrada en sí misma. Ella, lo que más le importaba eran sus gustos, sus deseos. Era una mujer cruel y era una mujer sumamente ambiciosa. Si Atalía tenía que hacer cualquier cosa mala, lo que fuera para lograr sus objetivos, ella lo iba a hacer, sin importarle, sin inmutarse, si con eso ella iba a dañar a una persona o iba a crear alguna crisis. Eso no era su problema. Ella quería hacer algo y lo hacía a como diera lugar. Era una mujer de personalidad fuerte y además muy dominante, porque tenía y ejercía una influencia muy determinada sobre su marido y sobre sus hijos. Así que te puedes imaginar que una mujer con estas características, en el aspecto espiritual, no se podía esperar nada de ella. Bueno, simplemente adoraba ídolos, era una seguidora idólatra de Baal. Y bueno, tal vez eso era una cosa buena, ¿no? Que siguiera su fe religiosa y que adorara a Baal. Pero era tan irrespetuosa de las cosas espirituales que yo quiero invitarte a que vengas a leer conmigo una referencia que me llamó mucho la atención. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. Capítulo 24, el versículo 7. Segunda de Crónicas 24, 7. Dice allí: resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Imagínate a dónde había llegado esta mujer con el nivel de su maldad, de desterrar y de dañar. Atalía hizo que la idolatría se desarrollara en la parte sur de Jerusalén, así como su mamá hizo que la idolatría se desarrollara en Samaria y en Jezreel. Asimismo hizo esta mujer que la idolatría se desarrollara en la otra parte de esa nación. Y con eso hicieron que se olvidara el pueblo de lo que era la adoración al verdadero Dios. Ahora, ¿cómo aparece esta mujer en el panorama? Déjame hacerte un poquito de historia para que entendamos esto. ¿Tú te acuerdas del tiempo del reinado de Acab y Jezabel? Tú sabes cómo fueron las cosas, cuántos problemas, cuánta idolatría, cuánto daño. ¿Te acuerdas que Elías fue perseguido? Y todos los incidentes que allí sucedieron, que yo no los voy a relatar nuevamente porque tomé tiempo en esos videos para explicarlos. Pero quiero decirte que luego de la muerte del rey Acab, se suceden en el trono
una serie de reyes y de personas que gobernaron en forma diferente. Y uno de ellos fue Josafat. Josafat, aunque hizo cosas que no fueron correctas, también hizo cosas que, vamos a decir, Dios aprobó y bendijo. Y Josafat comenzó a viajar y a visitar las aldeas, las poblaciones en aquel momento, en aquel lugar donde se encontraba, y empezó a tratar como de promover un reencuentro con Dios, que se dieran cuenta de que todo lo malo que había durante el reinado de Acab y de Jezabel se podía cambiar, se podía volver de vuelta a reconocer el Dios verdadero. Y él hizo muchos esfuerzos para eso. Nombró jueces, nombró sacerdotes, nombró jefes de familia en Judá y llamó al pueblo a guardar los mandamientos, y como que quiso introducir nuevamente ese fervor religioso que se había perdido con la idolatría que Jezabel había promovido con sus sacerdotes de Baal en aquel tiempo. Bueno, si tú buscas en tu Biblia, vas a encontrar que en ese tiempo en que Josafat hizo esto, hubo un encuentro entre moabitas y amonitas. Y el Señor le indicó a este pueblo que, bueno, van a luchar contra ellos. Y Josafat reúne a todo este pueblo. Creo que lo encontré por aquí, lo tenemos por aquí en Segunda de Reyes, si mal no recuerdo. Y el Señor le indica, mira, tú vas a hacer esto, vas a ir contra esta gente. Y Josafat invoca el nombre de Dios, les recuerda al pueblo, ustedes saben que Dios los sacó de Egipto, todas esas cosas buenas que Dios había hecho por ellos y le ha hecho. Él va a estar con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Y efectivamente, así fue. Cuando se lanzaron a pelear contra los amonitas y contra los moabitas, el Señor intervino. Y fue algo bien, bien interesante, porque no solamente fueron vencidos gran número de ellos, sino que dice la Biblia que en cierto momento de la noche, cuando ya iba amaneciendo, y ellos fueron a perseguir a los que todavía no se habían rendido, encontraron que algo había sucedido. Dios había hecho que estos pueblos en la guerra se pelearan unos con otros y se empezaron a matar unos con otros. De manera que cuando llegaron, encontraron que ya no tenían que matar a nadie porque ya todos se habían matado ellos mismos unos contra los otros. Y esto fue una manifestación increíble, ¿verdad? Así que pasó el tiempo, Josafat murió, vinieron otros a reinar y en su lugar vino a reinar Joram. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, encontramos el reinado de Joram. Joram, en lugar de hacer lo bueno como su papá Josafat, hizo todo lo contrario. Y vamos a leer en el capítulo 21, en el versículo 5, ¿ok? Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 5. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Hay un poquito de controversia con respecto a la edad que dice la Biblia, y más bien se cree que fue un error de traducción, porque era imposible que Josafat tuviera un hijo que pudiera reinar casi a la misma edad que se menciona de él, ¿verdad? Así que se cree que fue un error en la traducción. Versículo 6 dice, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab. Y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. ¿Quién era la hija de Acab? Atalía.
Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él. Así que aquí encontramos que en los tiempos de Joram los edomitas se sublevaron y encontramos todas estas cosas, ¿no? Es interesante algún incidente que vi allí porque me di cuenta que Joram, a ver dónde lo encuentro por aquí, ajá. Dice en el versículo 12 de ese mismo capítulo 21, el profeta Elías le envía una carta a Joram con este mensaje. Así dice el Señor Dios de tus antepasados David. Por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y los de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorarás hasta que se te salgan los intestinos. Y yo le comentaba a mi esposo, esta revelación de esta carta de Elías a Joram, era una cosa bien terrible, ¿no? Porque, pues claro, él también había hecho una cosa terrible, matar a todos sus hermanos y a toda la dinastía. Eso era una cosa muy fea, ¿no? Pero el Señor le manda esta enfermedad. Yo le decía a mi esposo, esto era como un cáncer de colon. Porque él fue, y más adelante, fíjate que en el versículo 18 vuelves a leer algo muy similar. Dice, después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía que por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor como se había hecho en honor de sus antepasados. O sea que este hombre murió de esa enfermedad tan terrible, pero él había hecho cosas terribles, así que simplemente cosechó lo que había hecho. Muy bien, muere Joram y ¿qué pasa? Comienza el reinado de Ocosías en el capítulo 22. Y allí encontramos a Ocosías haciendo lo malo. Bueno, dice en el versículo 10, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Ocosías empieza a reinar. Hace lo malo. Sigue tras las mismas maldades de la familia de Acab y de todo eso. Su madre, mira lo que dice en el versículo 3. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, porque su madre lo aconsejaba que hiciera lo malo. Yo no sé, pero ¿cómo es posible que una madre va a dedicarse a aconsejar a sus hijos para que hagan cosas malas? Evidentemente, Atalía era un tipo de mujer que ella ni siquiera la maternidad la sensibilizó. Porque querer que a sus hijos les fuera mal, aconsejar a su hijo que estaba en el reinado mal,
no es la conducta natural de una mujer. Nosotras las mujeres con la maternidad somos más sensibles, tratamos de proteger los hijos. Es verdad que estamos viviendo en una época en que ya el cuidado, esa protección que las madres le daban a sus hijos y que debieran todavía dar, se ven cosas atroces. Pero aquí estamos viendo que ya desde el tiempo de Atalía, ella cumplía esas funciones tan horribles de abandonar a su hijo en ese sentido, de darle consejos que no eran correctos, de ejercer una influencia en él para que la manera como gobernaba, para que la manera como promovía la idolatría, el alejamiento de Dios, se diera, porque ese era su único objetivo. A ella no le importaba que su hijo reinara y que dijeran, oye, qué buen reinado tuvo Josías. No, nada de eso. Lo de ella era centrada en ella, lo que ella quería y todo. Y cuando nos lleva al capítulo 10 que dice que cuando ella se enteró que su hijo Ocosías, que era el rey, murió, ¿sabes lo que hizo? Agarró, se fue y se buscó que le quitaran la vida y que mataran a toda la descendencia, de manera que no quedara nadie en el linaje que pudiera venir después de Ocosías. En otras palabras, ella limpió el camino para que no hubiera la posibilidad de un descendiente al poder y ella, con sus ansias de ser poderosa, pudiera tener el poder. ¿Cómo te parece que una madre, que una abuela va a buscar a todo el linaje que sale de ella y de sus hijos y a quitarles la vida, simplemente por querer adquirir el poder para ella? En realidad, viste que al principio te dije que pasé mucho trabajo para encontrar que se dijera algo bueno de Atalía, porque es que esta era una mujer hambrienta de poder. Esta era una mujer que no lo pensaba dos veces para quitar del medio a cualquiera con tal de ella hacer sus cosas. Y mira, yo podría dejar esta historia aquí, porque si yo te sigo leyendo en el versículo 11 de ese capítulo 22, yo entonces tendría que hablarte de una persona que es de la que espero hablar la próxima vez que nos reunamos, ¿no? Alguien que en medio de toda esta maldad de Atalía hizo algo bueno, porque Atalía sí pudo matar a la mayoría del linaje que había de la familia de acá, pero hubo alguien que hizo algo bueno y hubo un sobreviviente. Y ese sobreviviente se encargó de la destrucción final de Atalía. No que el sobreviviente lo hizo, perdón, debo tal vez corregir esto para que no tengas una mala idea, sino que ese sobreviviente fue el motivo final por el cual toda la maldad de Atalía llegó hasta lo último. Y no puedo pasar por alto esa etapa de su vida, aunque la voy a tener que volver a mencionar cuando hable de este sobreviviente. Pero quiero decirte que en esta vida lo que haces tarde o temprano te alcanza. Si siembras el bien y haces el bien, cosecharás el bien. Pero si haces el mal y si destruyes y dañas, tarde o temprano cosecharás el mal. En Ezequiel creo que es capítulo 13 o 14, por allí dice que tal la madre, tal la hija, hace unas comparaciones así. Y aquí nosotros le podemos aplicar esto a Atalía. Atalía se crió en un ambiente de tanta maldad, de tanta perversión, de tanta idolatría, que eso fue lo que ella hizo, lo que ella enseñó, lo que ella propagó, lo que ella le dio, el legado que le dio a sus hijos. Y fíjate que al final, así como su madre es destruida, ella también es destruida, porque cosechó en sí misma
su maldad, Atalía logró reinar un promedio de 6 años, pero su reinado fue tan conflictivo, tan opresivo. Ella se valía de todas las artimañas para oprimir, para dañar, para hacer imponer su voluntad, que las personas no tenían en su reinado derecho a nada. Simplemente todo tenía que ser como ella lo decía, como ella los exigía y como ella presionaba. Y en un régimen de presión tiene que llegar un momento en que el pueblo se revela, tiene que llegar un momento en que ya no se aguanta más, ¿no es cierto? Atalía no iba a ser eterna, ese reinado tampoco. Yo me imagino que esos 6 años de esta mujer en el poder, los asesinatos, los maltratos, todas esas cosas fueron el pan de cada día. Pero siempre hay un grupo que guarda la verdad, que implora por justicia, y eso sucedió durante el tiempo de Atalía. Lo podemos leer también allí en los capítulos 23, 24, ¿no? Porque vamos a encontrar que hubo sacerdotes, sobre todo se menciona uno, el sacerdote Joiada, que fue el que dijo, ya no podemos más. Ya esta mujer no puede seguir con todas estas cosas y ya hay que hacer algo. Yo te dije que Atalía logró matar mucha gente de la descendencia, pero hubo uno que se salvó, ¿verdad? Y ese que se salvó lo escondieron. Yo creo que ya tú sabes que ese estuvo escondidito durante varios años, pero este sacerdote en el determinado momento dijo, bueno, ahora vamos a sacar a este heredero legítimo, que es el único que queda, y como se imaginó cuando Atalía vea esto, porque Atalía lograron esconder ese niño de tal manera que Atalía nunca ni siquiera sospechó de la presencia, de la vida, de la existencia de ese niño. Si ella hubiera sospechado, se las hubiera arreglado para matarlo, porque acabó con todos los demás. Pero de este ella ni siquiera se lo imaginó. Así que este sacerdote lo planificó muy bien y trajo levitas y trajo otros sacerdotes más. Y entonces hizo como una guardia de protección para que Atalía no pudiera hacer nada en contra de este heredero, porque ya tenían que sacar ese heredero, tenían que darlo a conocer, tenían que ponerlo a reinar a pesar de que era un niño, pero de alguna manera había que acabar con Atalía. Entonces, para acabar con ella, se planificó el dar a conocer y traer a este niño. Todo esto por providencia divina, por supuesto, porque sabemos que Dios tiene un plan para cada cosa. Atalía creía que ella se iba a perpetuar en el poder, pero se equivocó. Dios tenía fin para su reinado y tenía a este niño guardado y protegido para que pudiera reinar en el lugar de Atalía y pudiera recobrar y traer paz y sanidad al país y al pueblo que tan afectado y tan maltratado y sometido estaba por la perversa y malvada Atalía. Así que se hizo un plan y cuando Atalía se dio cuenta, porque la Biblia dice que ella oyó el alboroto, se dio cuenta y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué ruido es este? Y es que estaban trayendo al niño que había estado escondido y haciendo toda la ceremonia para poderlo instaurar en el poder. Cuando ella oyó eso, inmediatamente se dio cuenta que sus días, su reinado estaba terminado. Y gritó, traición, traición. No, la traicionera había sido ella, que se había creído que había podido matar a todo el mundo y que Dios no iba a hacer su parte. No, no era ninguna traición, era el pago a su maldad, a todo lo que ella había hecho.
Entonces, este sacerdote le indicó al grupo de personas que ya tenía nombrada: tomen a esa mujer y sáquenla de aquí porque hay que matarla. Pero no querían matarla dentro del templo, sino sacarla. Así que la sacaron, y dice en el versículo 14 del capítulo 23. Déjame leerte desde el 12, ¿ok? Para que tengas una idea. Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y clamaba al rey, ella dice: bueno, ¿y qué rey? Si la reina aquí soy yo. Fue al templo del Señor donde estaba la gente. Fíjate que no dice que ella iba con soldados ni con nadie, que guardia que la protegiera. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Había una algarabía, había una alegría. Por fin esto se va a acabar. Es como si cayeran algunos de esos gobernantes que están en nuestros países y que están haciendo tantos desastres, ¿no? El día que ya se mueran, no lo van a llorar. Al contrario, va a haber fiesta, júbilo. Dice aquí el versículo, sigue diciendo: al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡traición, traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio. Pon atención a este detalle: por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Déjame decirte algo. Quiero que te acuerdes de un incidente que sucedió con su abuela. ¿Qué pasó con Jezabel? Su mamá, perdón. ¿Qué pasó con Jezabel? Cuando ella cayó de la ventana donde estaba sentada y Jehú pronunció las palabras que pronunció, ella cayó al piso, cayó abajo, desde la altura de allá. Los caballos le pasaron por encima, ¿te acuerdas? Que solo encontraron el cráneo y las manos y eso, que ya lo explicamos en otro estudio, ¿no? Pero hay una similitud aquí. La madre muere atropellada por caballos y a la hija la sacan para matarla por donde caminaban, ¿quiénes? Los caballos. ¿Tú te das cuenta que el que a hierro mata, a hierro muere? El que siembra maldad no puede esperar bondad. Lo mismo pasó, lo mismo de la madre pasó con la hija. Y qué triste final para Atalía, ¿no es cierto? Porque toda la vida la dedicó a la maldad. Maldad para con su esposo, maldad para con sus hijos, maldad para con el pueblo, maldad para todo el que se acercaba a ella, y murió producto de su maldad. Nunca pudo entender que Dios no nos llama a hacer cosas malas, que tarde o temprano hay dos caminos para seguir: el del bien y el del mal. Y cada quien escoge por donde quiere transitar, porque de esa escogencia se determinará la vida que vamos a vivir aquí en la tierra y en el mundo venidero. Atalía escogió hacer lo malo, murió haciendo lo malo, y recibirá nuevamente, cuando Jesús vuelva, el pago por lo malo. Que Dios nos ayude a tomar siempre buenas decisiones. Me entristece encontrar una mujer que fue
mala madre, mala esposa, mala abuela, mala persona, pero está aquí porque nosotros debemos reflexionar cómo queremos manejar nuestra vida, cómo queremos seguir adelante, cómo queremos que nos recuerden. ¿Qué se va a decir de nosotros cuando ya nos vayamos de este mundo? ¿Qué legado estaremos dejando a nuestros hijos, a nuestra familia extendida? ¿Qué legado? ¿Un legado de fe? ¿Un legado de amor? ¿Un legado de pacificación? ¿O un legado de violencia, maldad, intrigas, sospechas y pecado? Que Dios nos ayude para que tomemos decisiones sabias en nuestra vida y que nuestro día final no sea un día de tristeza y dolor, sino un día en el que podamos descansar apaciblemente en las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, hoy hemos destinado nuestro estudio a refrescar la memoria de lo que sucede cuando nosotros trazamos nuestra vida por el camino del mal. Atalía nunca entendió que podía tener la oportunidad de hacer las cosas bien, pero prefirió seguir el camino de sus padres y pecar. Y prefirió criar a sus hijos en ese mismo camino. Y por eso encontró su final en ese camino de perversidad y de muerte. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a tomar decisiones correctas. Ayúdanos a nosotros a recordar si en algún momento nos vemos tentados a hacer algo que no es correcto, a recordar esta historia tan triste de una madre, de una abuela, de una hija que no supo enfocarse por el camino correcto. Y permite, Señor, que si en algún momento nos hemos desviado en esa dirección, tú que eres el Dios de las oportunidades, nos ayudes a dar un paso atrás y a reubicarnos en el camino que lleva a la vida eterna y no a la perdición, como lo escogió Atalía. Guárdanos, Señor, de todo mal. Líbranos de pecar y ayúdanos a ser mujeres de bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos y queridas, gracias por estar conmigo. Espero no haberlos asustado con esa historia tan tétrica de Atalía. Que el Señor nos guarde de todo mal y si Dios nos da vida y salud, no nos vemos el próximo lunes, sino el lunes final de este mes para concluir nuestra historia de estudios de personajes de la Biblia poco conocidos. Dios te bendiga, que tengas un resto de tarde feliz bajo la protección divina. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.